Muy bien, seguimos la importante capacitación a los corintios en cuanto al don de lenguas. Una cátedra extraordinaria del apóstol Pablo. Empezando en el capítulo 12, pero como no podemos ver todo el 12, ¿verdad? Si no, nos vamos a ver expresamente al verso 29 y 30. Primera de Corintios 12, 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Con este ejemplo está claro que no todos podemos hablar o interpretar lenguas. Muy bien. Es que una cosa que tenían los corintios era que, bueno, había esa situación de que incluso estaban faltando hasta al amor. Por eso se habla enfáticamente del amor en el capítulo 13. Porque ellos habían fallado y habían faltado al amor por darle preponderancia a ciertos dones. Y el don de lenguas era uno de ellos. Por eso, pues en esa implícito está de que no, o sea, aquí está claro que no todos hablan en lengua, pero se supone que los corintios, pues, querían que todos hablaran lenguas, o quienes no hablaban lengua eran como vistos como un cristiano de otra categoría. Entonces les dice, ¿todos son apóstoles? Pues por supuesto que no. Profetas no, maestros no todos son lo mismo. En ese caso, pues todos tendríamos que ser profetas, todos teníamos que tener todos los dones. Entonces, por eso Pablo al final termina diciendo, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, no, esto no es así. No todos hablan lenguas, no todos interpretan. Muy bien. Y les dice en el verso 31, procurad los dones mejores. Suena un poco, no sé cómo lo dirán otras versiones. La verdad que no he estudiado ese texto en otras versiones, ¿verdad? Pero me suena un poco, no sé, como que no encaja mucho con la idea del evangelio que el apóstol Pablo diga aquí, ¿verdad? Que procuren los mejores dones. Yo creo que todos los dones son buenos. Y todos, como el mismo apóstol Pablo lo dice en el contexto, todos son necesarios, ¿verdad? Y que el oído no le puede decir a la nariz, no te necesito. Entonces todos son necesarios, todos los dones. Y podríamos decir tal vez, ¿verdad? Que se estaría refiriendo a que fluyan en esos dones, tal vez, no sé, que están impulsando, pues que le den cabida a todos esos dones que están impulsando a la iglesia, a la santificación, no sé, vamos a investigar un poco más en otras versiones, como dice. Ahora, en eso sí está bien entendible, mas yo os muestro un camino mejor. ¿Cuál era un camino mejor que el mover de los dones? Era el amor. Por eso, como no habían capítulos en las escrituras de ellos, no habían capítulos. Y nosotros dividimos, ¿verdad? Capítulo 12 y luego capítulo 13. Y tenemos la idea de que el capítulo 13 no tiene nada que ver con el capítulo 12. Pero es que en los escritos antiguos y originales era corrido, ¿verdad? El apóstol Pablo decía así, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Mas yo os muestro un camino mejor. Y si yo tuviese lenguas humanas o angélicas, y no tengo amor, nada, y continuaba hablando sobre el amor. Y ocupa todo el capítulo 13 para hablar del amor. Y luego el capítulo 14 vuelve a caer otra vez al punto de las lenguas, porque no era un tema concluido en el capítulo 12. Apenas empezaba, pero quiso hacer un énfasis en el amor antes de hablar del don de lenguas. Entonces, el camino mejor que les muestra, más excelente, es el del amor. Muy bien. Dígame, hermano, ¿le puedes dar el...? Sí, ahí tiene el micrófono. De hecho, Primero de Corintios 13. Pégase un poquito ahí, hermano. Primero de Corintios 13, en la parte donde dice que las lenguas cesarán y que el amor es uno de los versículos que los cesacionistas más fervorosamente citan. Sí. Por mucho tiempo yo me preguntaba
¿por qué lo que dice capítulo 13 está en el 13? O sea, entre el 12 y el 14. Porque si lo analizamos como una unidad, el 12 y el 14 son el mismo Tiene tema. relación, vamos a decir. Uno es la continuidad del otro. Una obvia relación. Una obvia relación. Hay una continuidad. Y entonces, ¿por qué Hay como un paréntesis. el Espíritu Santo, Por supuesto. como inspirador de las Santas Escrituras, conforme a Gloria a Dios. 2 de Timoteo 3, creo, que toda la Escritura es inspirada por Dios? Amén. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo permite ese, como paréntesis, intervalo, interrupción podríamos llamarlo? ¿Ok? Y por muchos años, he de ser sincero, tuve ese tema en mi mente. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué? Y años y años. Y algo más que a mí no me parecía desde el punto de vista de la interpretación de los cesacionistas es que esa parte que dice que las lenguas cesarán y que dice que ya cesaron, entonces pareciera que el mismo apóstol Pablo se está contradiciendo. ¿Cómo es que aquí en el 12 y allá en el 14 de alguna manera u otra le dice que hablen en lenguas? Sí. Y que de repente va a poner ahí en el 13 algo que diga que ya no van a haber lenguas. O sea, es contradictorio. Es contradictorio, totalmente. Hasta que un día, como todo nos sucede con muchas cosas en el Señor, clic. El por qué. El amor es como el pegamento. El amor es el que lo une todo. Dicho de otra manera, y Pablo lo menciona en el 13, puedo tener fe, mover montañas, puedo hablar en lengua, puedo, pero si no tengo amor, cero, no valgo, no soy nada. Puedo tener todos los dones, puedo tener todos los ministerios, puedo ser el mejor de los profetas, puedo ser el mejor de los apóstoles, de los evangelistas, pero si no tengo amor, nada soy, porque el amor es la base de la edificación, de la relación de Cristo con su iglesia. Y tanto los ministerios como los dones han sido dados por el Señor para edificar su iglesia. Ese es el valor que tienen. Amén. No son para, no, el don de lenguas o el de profecía o el de milagro no son para edificar a la persona que hizo el milagro o el que oró en lenguas. En primer lugar es para glorificar a Dios. Amén. Amén. Totalmente. Pero para edificar el cuerpo de Cristo, como lo menciona en Efesios 6. En Efesios 4, donde habla de los ministerios. Sí, Efesios 4, 12, 13. 12 en adelante. Ok, que los ministerios son dados para edificar el cuerpo de Cristo y de la misma manera los dones. Y de ahí el por qué, al menos en la interpretación de este siervo del Señor, está. Es correcto. Porque hay otro texto que dice que el amor es el vínculo perfecto. Tiene razón usted. Lo que usted acaba de decir es todo completo. Así es como el pegamento. El amor es lo que une todo. Le da sentido a todo. Y los corintios parece que habían olvidado esa parte. Tristemente se habían perdido. Y Dios nos ayude, hermanos, a nunca perdernos nosotros también, hermanos. Dios nos ayude. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos para no perdernos.
Muy bien, estamos aquí, terminamos. Ajá, yo muestro un camino mejor, más excelente, muy bien. Ahora, ¿alguien más tiene ahí el micrófono? Sí. Gracias, gracias, hermano Jeffrey. Primera de Corintios 12, 29. Son todos apóstoles. Perdón, todos hermano, vamos al otro, el gran 31. problema. Sí, el gran problema de faltar al amor. El gran problema de faltar el amor por el héroe Error. de menospreciar unos hermanos O a una unos- iglesia. a una iglesia por no haber en lenguas desconocidas o creerse más espirituales que otros. Ajá. Hermanos. Muy bien, ese es un gran problema, hermano. Caer en ese error. Y creo que los corintios habían caído en ese error, porque ellos estaban despreciando a otros hermanos por no tener el mismo don de ellos. Ese era un gran problema de los corintios. Estaban faltando al amor, menospreciando a sus hermanos. En muchas iglesias donde la gente dice que tienen dones, les pasa esto, donde que menosprecian al otro hermano, ¿verdad? También que creen en una posición superior de autoridad sobre los demás hermanos, ¿sí? Y como que se clasifica la iglesia en dos niveles de iglesia, los espirituales y los menos espirituales, ¿verdad? Y eso no lo vemos en la Biblia. Es que es muy bonito también saber entender las personas que pasan al frente a hacer esas cosas, porque lo que dice el hermano, se glorifican ellos en Dios hablando en lenguas, pero otras personas solo lo hacen por costumbre y estar repitiendo la misma cosa. Entonces, cada cosa en su lugar. Y como conocedores de la verdad, sabemos quién lo hace espiritualmente. Igualmente podemos entender quién lo está usando esos temas, como quien dice, para imitar. Entonces, Pablo fue claro, dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, pero en otros temas, no en el mismo. Entonces, muy especial los temas que se están tocando esta noche. Espero que nos va a servir a cada uno de todos los que estamos aquí presentes. Muy bien. Vamos entonces a leer 1 Corintios 13:1, hermano, ahí el que también mencionó el hermano hace poquito. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y angelicales, y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalos que reseñan. Y si tuviere profecía o entendimiento, todos los ministerios y todo címbalos y ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladaría los montes, y no tengo amor, nada soy. Y así que si repartiese si repartiera todos mis bienes para darles de comer a los pobres, así entrega mis cuerpos por ser quemados, y no tengo amor, de nada me sirve. Como 1 Corintios 14:1,
según el amor, Seguido del amor. seguido del amor, procurar los dones espirituales. Muy bien, gracias hermano Edgar. Mire, en este 1 Corintios 13, del 1 al 3, vamos a ver ahí algo que en lenguaje figurativo se llaman hipérboles. Hipérboles, aquí hay una serie de hipérboles, o sea, unas exageraciones para enfatizar un punto. ¿Cuál es el punto que está enfatizando el apóstol Pablo aquí? Es el amor. Entonces él hace unas exageraciones para que quede bien claro en nosotros. Habla de, por ejemplo, nadie puede hablar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, es algo exagerado. Incluso, pues, no sé, ¿verdad? En este sentido no explica nada la Biblia si hay lenguas angélicas. Debe haber un idioma entre los ángeles para comunicarse ellos. Pero yo no sé si los humanos pueden hablar idiomas angélicos, porque las veces que los ángeles hablaron a los humanos fue en el idioma humano. Entonces puede tomarse también como una hipérbole. Pablo está diciendo así, que hablar a las lenguas de los humanos y también de los ángeles. Y no tengo amor, soy nada. De verdad, es una exageración, ¿verdad? Luego dice, ¿verdad? Que sí. Metal que resuena, címbalo que retiñe, es como cuando alguien le da a la guitarra, hermano, toda desentonada, ¿verdad? Y aquella guitarra desafinada y tan terrible que se oye aquello, ¿verdad? O cuando un cipote le está dando a una lata, ¿verdad? Y aquellos, ay, no, cállate, cipote, que ya me duelen los oídos. Dice, eso es reteñir los oídos. Lo otro también dice, si tuviese profecía, entendiera todos los misterios, ¿quién va a entender todos los misterios? ¿O va a tener toda ciencia? Nadie, solamente es una exageración, una hipérbole, para volver a enfatizar, si no tengo amor, nada soy. Incluso habla de quemar el cuerpo por amor. ¿Quién va a hacer eso, hermano? En la Biblia nadie hizo eso, ¿verdad? Solo Cristo se sacrificó por amor. Pero es una exageración para volver a decir, el amor es lo más importante. No importa cuánto hagas, si no hay amor, has fallado, has fallado. Y qué interesante que 1 Corintios 14, que va a hablar de las lenguas, ¿verdad? Una cátedra sobre las lenguas, comienza diciendo, seguid el amor. Y lo conecta. Y procurad los dones espirituales. Fíjese, hermano, que definitivamente algo por lo que nosotros debemos orar es por eso, por los dones. Señor, ¿cuál es mi don? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuál es el don que me has asignado? Ayúdame a entenderlo. En sus oraciones, si usted incluso tiene que hacer algún ayuno para entender su don, no sé, hágalo. Muy bien, vamos a, ¿quién tiene el micrófono? Hermano Mario Osejo. Muy bien. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Muy bien, vamos a detenernos allí y vamos a ir un poquito despacio. Después me sigue leyendo. En primer lugar, Dios sí entiende muy bien esa lengua extraña. Dios lo entiende bien. ¿Qué es lo que Dios no entiende, ¿no? Y por eso dice, nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. La palabra misterio es algo oculto, algo que el hombre no ha entendido. Eso es un misterio. Habla misterios. No entiende. Por eso es importante la interpretación, porque si no entiende, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces tenemos un problema si no entiende. Ahora Dios sí lo entiende, por supuesto. Él es el creador de todos los idiomas. Seguimos en el 5, hermano. Pastor, pero siempre cuando habla de una lengua, específicamente habla de un idioma. Pues lo que entendemos en la Biblia como lengua e idioma es lo mismo, la misma palabra. Entonces no es como que alguien va a decir dos palabras o va a decir dos cosas, está repitiendo lo mismo. Digamos que si uno va a hablar una lengua extraña, va a hablar en otro idioma
digamos, que no sea el español, pero un idioma o un dialecto también. Sí, Sabemos que son una lengua también. también es una lengua, pero no se va a tratar de que uno lo va a estar repitiendo. De hecho, al Señor no le gustan las repeticiones. En la oración del Padre Nuestro, Él dice, y que no sean como los gentiles que repiten y repiten y creen que por sus repeticiones serán oídos. Le vamos a prestar aquí el micrófono que va a decir algo. Ahí téngalo. Es un tema un poquito, bueno, con permiso, voy a hablar un poquito de mí. Tengo 44 años de conocer al Señor, 44 años de hablar en lenguas, desde que conocí al Señor. Y he tenido mi buena porción de experiencias, de diferentes maneras. Usted está tocando un tema ahí en el que, en primer lugar, hay que entender que el Espíritu Santo reparte conforme a su voluntad. Y mismo Pablo habla aquí que el que habla en lenguas habla misterios. O sea, es como usted bien señalaba, la mayoría de nosotros, probablemente el 100%, no lo vamos a entender, pero Dios sí sabe. ¿Okay? Pero esas son lenguas angelicales. De hecho, el mismo Pablo habla ahí en 1 Corintios 13, si hablas de lenguas angelicales o lenguas extrañas. Pero suceden casos, y aquí es por eso hablo de mi experiencia, suceden casos en que personas hablan otros idiomas como parte del don de hablar en lenguas. Yo lo he visto personalmente con un hermano en Tegucigalpa que estaba adorando al Señor en inglés. Yo hablo inglés, estudié en Estados Unidos, hablo inglés. ¿Okay? Y estaba adorando al Señor en inglés. Y las palabras que estaba utilizando en adoración eran las correctas. Y la primera vez que lo escuché, le pregunté, ¿tú hablas inglés? Yo sospechaba algo, ¿verdad? Pero quería estar seguro. ¿Tú hablas inglés? Nunca. Nunca estudié inglés. Yo terminé la secundaria, nunca estudié inglés. ¿No sabes inglés para nada? No. ¿Pero tú sabes que tu lengua es hablar inglés? Sí, porque ya me lo han dicho. Él sabía. Ocurre, conozco otro caso de otra persona que lo que sucedió fue que tenía el don de alguna manera, era un norteamericano, ¿okay? Hablaba español, entendía español, pero nunca había estudiado español. Y ocurrió que tuvo el llamado para ir a Argentina. Y cuando oran por él, le imponen manos para enviarlo, el don de hablar español se le activó. Se le activó. Entonces, es una cosa que, como respuesta a su pregunta, no hay una respuesta así contundente, no la va a tener. Porque es más una determinación del Espíritu Santo, de su voluntad, y reparte como Él conviene la misión que le va a dar, lo que quiere que haga. Podría hablar aquí, con la disculpa, mucho sobre este tema, pero lo dejo ahí porque se puede volver complejo, como usted lo decía. Muy bien, gracias hermano Mauricio. Pero nos viene a confirmar parte de lo que habíamos leído en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese hermano hablando en inglés, el otro en español, cosas maravillosas, eso es algo maravilloso.
Amén. Son claras. Amén, amén. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que queriéndola entender, la entendemos. Le dijo Jesús a los saduceos que erraban ignorando las Escrituras. Erramos cuando ignoramos las Escrituras. Muy bien. También, pues aquí el apóstol Pablo va a dar unas aclaraciones ahí, hermano, más adelante, y creo que lo van a aclarar mucho su pregunta, ¿verdad? Siga leyendo. No era una pregunta. Era un comentario. Era un comentario bueno. de que lo que es hablar lenguas es directamente a lo que en algunas ocasiones Es todo se un daba, léxico. que hay quienes solo dicen una o dos palabras. y Unas no. sílabas. Sí, entonces, bueno, más bien no son a veces ni palabras, pero aquí lo que habla es que cuando uno habla en lengua, o va a hablar un idioma o va a ser un dialecto. Pero van a ser idiomas entendibles, digamos, van a ser con conceptos entendibles, no cosas a medias. Amén, amén. Bueno, muy bien. en el aspecto entendible, en el aspecto que le quiero decir, Que se va a entender lógicamente que es un idioma. exacto. Que no está diciendo un par de sílabas como vaya. Por ejemplo, por eso algunos lo que hacen es hablar glosolalias, que es lo que hacen los niños. ¿Ha visto los niños usted que le dicen? Los niños, por ahí una glosolalia que ellos utilizan, que es agu, 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 cuando empiezan a hablar, ¿va? Y luego van metiendo otras. Y ya ellos hacen de todo, ¿verdad? Pero son glosolalias, porque eso no es un idioma. Los niños no tienen un idioma, pero hablan, ¿verdad? ¿Cómo habla el niño? Pero nadie le entiende. Pero no es un idioma, es una glosolalia, así se llama eso. Entonces, en eso sí yo pienso que hay muchos que lo que hablan son glosolalias, hermano. Pero hay unos que realmente hablan en lenguas de verdad y de verdad, hermano. Muy bien, este tema es más extenso y complejo, como decía el hermano, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, porque yo quiero que terminemos el tema, hermano. Y miro que el tiempo va y el reloj no perdona a nadie, hermano. Dios perdona, pero el reloj, ¿verdad?, no perdona. Muy bien, hermanos, sigamos allí. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, Ajá. pero más que profetizaseis, Ajá. porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está la clave. Ahora- Interpretación es la clave. Ujú. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Muy bien, vamos a detenernos ahí un poquito. Ese es el problema que pasa en un montón de iglesias en este tiempo, donde la gente, pues se supone que hablan en lenguas, un montón de gente ahí, pero no hay revelación, no hay conocimiento, no hay doctrina, no hay profecía en eso que se está oyendo ahí. Lo que se está oyendo es un relajo, un montón de gente haciendo bulla y diciendo, unos enredados por allá con la lengua, otro enredado por allá, otro enredado por allá, y con lo que va a decir Pablo más adelante. Cualquiera que entra ahí dice están locos, y en el buen sentido de la palabra, están locos, porque no se ponen de acuerdo, es algo totalmente ilógico, y eso se da en un montón de iglesias, hermano. Y realmente eso sí no quiero yo aquí. Yo quiero lengua de la verdadera, hermano, en la iglesia, que sea de verdad. Ahora, también hay una condición allí que a veces no pusimos todos los versículos, pero yo no sé, de pronto lo vemos ahí, que dice que si no hay intérprete, pues habla en voz baja para Dios y para él, para Dios y para él, para Dios y para él. Pero ponerse a gritar una lengua y no va a haber intérprete, dice el apóstol Pablo, eso no tiene ningún sentido. ¿Sigue, hermano? Dice, ciertamente las cosas
inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En todo el mensaje debe ser entendible, lenguas o alabanza. Todo tiene que ser entendible, porque eso es lo que Dios quiere, que entendamos. Dios es tan claro en su revelación. Entonces, sea que hable en lengua, tiene que haber una interpretación para entender la iglesia. Si es una lengua para la iglesia, pero si es una lengua personal, no hay problema, no tiene por qué interpretarla porque es de Él y Dios. ¿Verdad? Es algo muy propio de la persona. Ay, quisiéramos ahí ahondar un poco más, pero el apóstol sigue explicando acá. Yo creo que está bastante entendible lo que nos explica el apóstol Pablo. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién más? 1 Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien, comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Vuelve otra vez ahí, téngamelo ahí, hermana. Vuelve otra vez a hacer el énfasis de lo anterior, que la gente debe entender. Sí es cierto que hablo en lengua, pero debe haber una interpretación para que podamos entender. Que dice entonces, ¿cómo entenderá lo que decís? Hablaréis entonces al aire. Y eso no tiene ningún sentido, no ese es el propósito de Dios. En el caso del libro de los Hechos fue diferente, no necesitaron intérpretes porque cada persona entendió el mensaje, pero todos entendieron que ese es el punto final, entender. Pero imagínense que usted llega a una iglesia, vamos a decir así, que aquí empezamos todos a hablar lengua, imagínense, todos hablando en lengua aquí. Y entra una persona o dos personas ahí por esa puerta y dice, ¿y estos qué hacen? ¿Qué están haciendo? Y luego se va y dice, no entendí nada. Y se fue. No entendió nada, porque en lo que nosotros cada uno estaba hablando y no hubo interpretación, a él no se le habló de arrepentimiento, no se le habló de la magnífica gloria de Dios. No entendió nada, se fue como entró, vacío en su entendimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, porque eso pasaba en Corinto. Yo cuando paso con iglesias donde todo el mundo, hay 20, 30, 40 personas ahí que dicen que están hablando en lengua, aunque no son idiomas, sino la mayoría son glosolalias las que dicen, y yo digo, pues esto creo que se parece a Corinto, a la iglesia de Corinto. Vamos a ver, sigue hermana en el verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Importante eso. Sigue hermana. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Imagínese usted que yo traiga aquí un día un gringo a predicar sin intérprete. Y aquí, hermano, todos nos vamos y dirá el pastor, ¿qué le pasa al pastor? Yo creo que le barrió un poquito el tornillo porque nos trajo un gringo a predicar y nadie dijo qué fue lo que dijo el gringo. Le va a entender el hermano Mauricio porque él sí sabe inglés, pero los demás nos vamos a quedar, como dice el apóstol Pablo aquí, sin fruto. Y va a perder el tiempo que he hablado. Y hablar un gringo, dice allí, que no le entendí nada. Muy bien, seguimos hermano. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extranjera pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy bien, ¿está claro eso, verdad? Está claro. Entonces, mire hermano, en el nombre del Señor, yo no sé aquí, alguien hable en lengua de la verdadera del Espíritu Santo. Y si no hay intérprete, pues pida al Señor, hermano, que usted también pueda interpretarla. Pida al Señor que realmente pueda interpretar la lengua. Así dice ahí, pida en oración poder interpretarla. Es necesario porque la gente tiene que entender de qué sirve que usted se ponga a gritar allí algo, a gritarlo, y nadie le va a entender. Entonces mejor lo habla quedito para usted y Dios. Sigue hermana. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahí está. No sabe lo que has dicho. Si no hay interpretación, tú pudiste bendecir todo lo que hayas bendecido, pero nadie te va a poder decir amén a eso. Lo recibo, lo creo, porque no sabe lo que has dicho. Y es bien peligroso, hermano. Si uno no entiende lo que se dijo, mejor no hay que decir nada. Porque si dice amén, gloria a Dios, está de acuerdo. ¿Y qué tal es otra cosa la que está diciendo? Porque Satanás es un gran imitador también, pues. Ya se ha dado, hermano, que gente endemoniada habla en lengua extraña, desconocida. Al que está queriéndolo echar fuera y dice, y sale aquel endemoniado con un montón de palabras y usted dice, ¿y este qué dice? Y mire, lo que está diciendo son blasfemias horrendas contra Dios. ¿Y cómo va a decir uno amén a una lengua desconocida? No podemos decir amén ni podemos decir gloria a Dios porque no sabemos. Muy bien, termine ahí, hermana. Gran tragedia y riesgo es decir amén y estar de acuerdo con una lengua sin interpretación, ya que puede ser obra del espíritu inmundo y al decir amén lo estamos consintiendo. Así es. Yo ya he sabido de reuniones donde hay personas con discernimiento de espíritu que han tenido que ir a callar gente que está hablando en lengua porque está hablando lenguas satánicas. O sea, tal vez no precisamente es que la lengua es precisamente satánica, puede ser una lengua de otro país, pero está hablando blasfemias, cosas horrendas, y los han ido a callar. Yo he escuchado historias de esas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no se puede dar en un mundo de guerra espiritual, hermano, en el que estamos? ¿Quién tiene Amén. Muy bien, gracias, hermano. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar. También a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. 20. Muy 20. bien, vamos a detenernos aquí un poquito, hermano Lozano. Gracias, gracias. Es interesante, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no está atacando el don de lenguas, porque él no las hablaba. Él dice, yo hablo lengua más que ustedes. Hablo más que ustedes. Bueno, el apóstol Pablo era muy usado. Pero decía él, dando el énfasis, ¿verdad?, de la importancia de que sea entendible el mensaje. Decía él, bueno, lo que él está diciendo es que si yo no la interpreto, prefiero darles 5 que me entiendan que 10,000 que ustedes no me van a entender. Porque lo que quiero es que ustedes entiendan el mensaje. Eso es lo que está diciendo él. Entonces, gloria a Dios, hermanos, si en una reunión hay 2, 3 hermanos que por orden hablan lengua, pero hay intérpretes y nosotros salimos edificados, hermano. Yo ese día me siento ahí y escucho. Amén. Es que sería algo maravilloso. Sigue, hermano. Hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué dicen no sean niños? Pues porque los niños todo lo agarran, ¿verdad? Lo reciben los niños con un dulce, lo engañan, hermano, y se lo llevan. Un niño, por los niños, hermano, hay que vigilarlos. Aunque usted le diga a un niño, mire niño, cuidadito, y si alguien le ofrece un dulce, se lo agarra. No, mire, siempre se lo va a agarrar aunque usted le diga que no, porque él va a caer en la tentación. Y le ofrece una paleta, ahí va el niño. Él no se pone a pensar que se lo quieren robar o algo. Sigue, hermano. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y a mí aún sí, ni aún así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Bueno, ese es en el caso que se habla en lenguas verdaderas, ¿verdad? Y todos hablando en lengua verdadera.
Pero como todos hablan y nadie interpreta, van a decir que está loco. Pero si a esto le añadimos que lo que hablan mucho son glosolalias, pues la cosa está peor. Hermanos, Dios nos libre. Y también hay gente que trata de aprender. Un día yo pasé ahí por el parque y escuché a un individuo que decía ciertas palabras de esas que uno ya sabe oír, ¿verdad? Ya más o menos ya las conocemos, que son, dicen que son de los que hablan en lengua, pero ya las conocemos porque las repiten varios. Pues, pero ese no las decía bien, entonces digo yo, este todavía no ha practicado tanto. No las podía decir bien, pero son las mismas que dicen otros. Incluso hay algunos que le han aprendido allí Ávila. Y Ávila fue un hombre muy escuchado y él tiraba unas palabras en lengua mientras predicaba, ¿verdad? Eran repetitivas. Entonces mucha gente las ha aprendido y las dice, ¿verdad? Son como unas 8 o 10 palabras. No quiero juzgar eso, pero lo que yo señalo es que hay muchos que las han tomado, ¿verdad? Y para representar espiritualidad y ojalá así parecerse allí Ávila, pues las meten, ¿no? Ahí. Bueno. Como le digo, no puedo decir amén a lo que yo no sé qué es lo que significa. Ahí está el punto. Entonces, este cuidado hay que tener en la iglesia. No todos, pero yo conozco muchas iglesias, he visto muchas iglesias, hermano, que todo el mundo hace esto que el apóstol Pablo dice que no hay que hacer. 14:24, ¿quién tiene ahí el? ¿Sí, hermana? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ajá, muy bien. ¿Por qué va a hacer esto? Pues porque entendió el mensaje, ¿verdad? Entonces se humilla delante de Dios porque entendió. Quiero hacer una aclaración, tanto para ustedes como también para los que nos miran allí en las redes sociales. Es que el tema, por ejemplo, de la profecía, ya hablamos un tema sobre eso, sobre los que profetizan. Entonces no vamos a hacer énfasis sobre los que profetizan porque ya hay un tema. Entonces que lo busquen allí en Facebook, también en YouTube, sobre el tema de profetizar. Porque ya dimos un tema de eso. Muy bien, ¿sigue, hermana? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Muy bien, nos detenemos aquí. Imaginemos en la iglesia, unos tienen salmos, o sea, unos cantan, pues. Unos cantan, gloria a Dios por los que cantan. Otros tienen doctrina, enseñan, así como el pastor ahorita está enseñando. Yo nunca he hablado lenguas. Si el Señor quiere, gloria a Dios por ese privilegio. Pero si no, no hay problema. Tengo otros privilegios. Tiene revelación, interpretación. Pero luego dice, ¿verdad?, que debe ser por 2 y lo más. O sea, ya 3 es bastante. En esa iglesia que yo estuve, 3. O sea, fue a lo más. Fue lo correcto y viera qué tremendo. Eso, yo digo que si eso pasara en todas las iglesias, hermano, y siempre sería extraordinario. Pero Dios sabe cómo maneja sus cosas, ¿verdad? Dios sabe cómo las maneja. Pero ese es el orden. 2, lo más 3, por turno, y otro está interpretando. ¿Está claro eso, hermano? ¿Es eso lo que se da en muchas iglesias? Tristemente no, hermano. Y eso sí yo no quiero, eso sí no me gustaría que así seamos nosotros. Pero sí me gustaría que seamos así como dice Pablo, así sí. Muy bien, ¿qué sigue diciendo? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Muy bien, nos detenemos un poquito aquí, hermano. Hermanos, si usted empieza a hablar en lengua, pero no hay quien interprete, no se calle, siga hablándola. Solo que ya bajito, ¿verdad? Para Dios y para usted. Sígalo haciendo. Así dice el apóstol. Y si así lo dice, ¿verdad?, la enseñanza apostólica, pues entonces es lo correcto. ¿Sigue, hermana?
Me gustaría añadir ahí un comentario. Ah, sí, sí, hijo. Aquí en el versículo 22 dice que las lenguas son de señal para los incrédulos. Cuando hay interpretación, ellos pues quedan asombrados por el poder de Dios. Pero nosotros aquí, aunque no se hable lengua, dice aquí que para los creyentes que somos nosotros, es la profecía y el mensaje, es lo más importante. Muy bien. Y aquí le vamos a añadir algo, que cuando la lengua se interpreta, entonces se convierte en un mensaje. Y se convierte en profecía. En profecía y mensaje cuando se interpreta. Entonces, pero si no hay interpretación dentro de la iglesia, entonces podría ser de que sea como lo que pasó con el pastor que estaba hablando en mandarín, que esta fue señal de predicación para ese chino inconverso, ¿verdad? Entonces, allí está más o menos la explicación. Gracias, hijo, por ese aporte. Hermana, seguimos en el verso, estamos terminando aquí. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Muy bien, nos detenemos aquí un poquito, hermano. El apóstol Pablo hace estas preguntas porque tienen un sentido. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, ellos estaban diciendo, somos los meros meros. Somos los exclusivos aquí. Somos la iglesia más espiritual, la iglesia de más grande revelación, y aquellos se habían empavonado, hermano, estos hermanos de Corinto eran tremendos, hermano. Y luego les dice también que si alguno se cree profeta o espiritual, pues una buena señal de que era espiritual era que iba a reconocer que lo que él escribía eran mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque si era espiritual, entonces iba a entender que lo que el apóstol Pablo le hablaba, se lo hablaba de parte de Dios. Pero si solo era un carnal, queriendo dar otras apariencias, pues no iba a estar de acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Termina, hermana, ahí la lectura? Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén, amén. Todo decentemente y con orden. Dios nos ayuda a ser ordenados en todo, hermano. Dios nos ayuda. Que por naturaleza el ser humano es desordenado, ¿va? Esta parte del versículo 38 que dice, más el que ignora, ignore. No lo está diciendo el apóstol así, solo como decir así, por fregar, ¿verdad? Lo está diciendo en realidad. Si alguien, como dicen, pero si el que no entendió, pues si no pudo entender, pues hay que decir, no pierda la paz. Algún día entenderá, ¿verdad? Algún día entenderá. Pero si no entendió, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Eso es lo que está diciendo. Aquí hacemos el último comentario. No sé si tiene el micrófono. Muy bien, hermano. Los cesacionistas. Los cesacionistas, creo que ahí está mala corrección de la computadora. Creen que este don ya cesó, por lo que dice 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Pero el versículo no lo dice exactamente. Lo importante es que si en la iglesia algunos hablan en lengua desconocida, lo hagan con las directrices establecidas por la Biblia, si no, no. Amén. Gracias, hermanos. Sabía que había mucho que hablar de este tema, ¿verdad? Gracias, se hizo larguito. Gracias. Gracias también, hermanos, por comprender cuando a veces, pues, los temas se amplían. Allí en YouTube y en Facebook, después nosotros los trabajamos, los editamos allí y los subimos en 2 partes. Pero de pronto hay personas que nos miran en Facebook y lo ven todo, pues los felicitamos. Gracias, Dios les bendiga. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos.